Bueno, y estamos en las 5 de las 7 con un debate de candidatas al Congreso de la República. ¿De quiénes se trata? Mari Ayasta, candidata al Congreso por Victoria Nacional con el número 2. Victoria Nacional, que lleva al señor George Forsyth como candidato a la presidencia de la República. Y Connie Vidaurre, candidata al Congreso por Alianza para el Progreso con el número 5. Alianza para el Progreso, que lleva como candidato a la presidencia de la República al señor César Acuña. Muy buenas noches para ambas, y debido a que tenemos poco tiempo, quiero empezar, digamos, con lo principal, lo esencial, que la gente conozca sus propuestas. Así que para ambas les pregunto, ¿cuál es la principal propuesta? Solo una, y pueden detallarla bien, que ustedes quieren llevar al Parlamento de ser elegidas. Por favor, candidata Ayasta. Sí, Omar, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? La otra candidata también, un saludo fraterno. Bueno, la propuesta que estamos llevando al Congreso es algo inmediato y que necesitamos para poder fiscalizar toda la situación que ha pasado en esta pandemia COVID, y es devolverle la función fiscalizadora y sancionadora, sobre todo la sancionadora que tiene la Contraloría General de la República, para garantizar que no haya impunidad para los malos funcionarios públicos ni para las autoridades que nos roben. Necesitamos impulsar por ese lado, y también en el caso de la función fiscalizadora de los gobiernos locales y regionales, la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Gobiernos Regionales, para que se pueda dotar de capacidad de poder accionar de los regidores y de los gobernadores. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer la fiscalización, pero darles todo el equipamiento y la asesoría técnica, y sobre todo que las autoridades, los titulares del pliego, puedan hacer las respuestas necesarias durante el tiempo que ellos les pidan, porque actualmente a las autoridades se les hace pedidos de información y jamás estos pedidos de información son entregados. Y esto es necesario porque necesitamos hacer desde ya una fiscalización, sobre todo como los casos que tenemos ahorita desde el Congreso, una fiscalización de los casos Vacunagate, una fiscalización de cómo se están llegando los precios de las vacunas y la distribución también. Entonces necesitamos hacer desde ya un ente fiscalizador, haciendo las modificaciones normativas necesarias para poder también realizarlo. Perfecto, candidata. Una repregunta sobre el tema, porque me parece interesante, y ahí pasamos a la candidata Vidaurre. Es decir, fortalecer la capacidad fiscalizadora del Congreso, pero uno podría decir, bien, en estos últimos 5 años lo que hemos tenido es confrontación tras confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, y muchas veces hemos visto cómo estas comisiones investigadoras, entre comillas, o la propia Comisión de Ética, se usan como un arma política, donde, digamos, golpeamos a los adversarios y protegemos a los amigos. ¿Cómo cambiamos eso? Eso es lo que necesitamos cambiar. Victoria Nacional es un partido político que apuesta por el cambio y ya no hacer las mismas acciones desastrosas que han venido haciendo los antiguos partidos políticos y que en este momento tienen bancadas en el Congreso. Lamentablemente, la fiscalización se ha utilizado como una labor obstruccionista. Eso no es lo que necesitamos. Por eso también tenemos que empoderar y devolverle la facultad sancionadora a la Contraloría General de la República, para que ellos puedan activarse de una manera inmediata y poder evitar esta situación en la que el mal uso del poder del legislativo nos lleva a una desestabilización política y de gobernanza. Y en plena pandemia, pues es desastroso, ya lo hemos vivido en carne propia. Perfecto, candidata Connie Vidaurre, en la misma línea, ¿cuál es la propuesta, el planteamiento que usted tiene que le gustaría llevar al Parlamento para que se convierta en una ley? Buenas noches, gracias por la invitación. Y en primer lugar, yo no espero al 28 de julio. Yo ya me puse a trabajar y tengo una propuesta que tiene proyecto de ley y reglamento de implementación. Mi propuesta se llama Vacunas por Impuestos, que busca que los trabajadores y sus familias sean inmunizados de forma gratuita por sus empleadores. Actualmente tenemos 3.6 millones de peruanos en la planilla del privado. Si los vacunamos a ellos y a sus familias, llegamos a 14 millones de peruanos. No estamos hablando solo de personas formales o informales, estamos hablando de gente que simplemente no tiene trabajo. El 99% de la empresa privada es microempresa y pequeña empresa. Y justamente esta propuesta va para ellos, porque ellos van a poder deducir este gasto de su impuesto a la renta. Anticipar, hacer una inversión anticipada que luego van a poder deducirla, porque son empresas que necesitan sí o sí inmunizar a su gente, porque el primer paso para una reactivación económica es la inmunización. El Estado ya nos mostró que no puede con 1 millón de vacunas. ¿Cómo va a poder poner 20 o 40 millones de vacunas?
Entonces, lo que necesitamos sí o sí ahora es hacer una alianza entre el Estado y el privado. Esa es mi invitación, a que nos unamos como peruanos. A ver, pero también la repregunta del caso, ¿no? Leí esta semana, por ejemplo, que Amnistía Internacional recomendaba a todos los gobiernos, recomendaba prohibir de plano a las empresas privadas la compra de vacunas. ¿Por qué? Porque ya no solo tendríamos una guerra, porque lo que hay ahorita es una guerra de países demandando vacunas, sino que además tendríamos una guerra de empresas, de corporaciones, también demandando vacunas. ¿Qué pasa cuando hay alta demanda de un producto o de un servicio? El precio sube y podría hacer que las vacunas se encarezcan. Y lo que buscamos es que las vacunas lleguen a la mayor cantidad de gente posible con cronogramas y fases establecidos. Su propuesta, pues, rompería cronogramas, rompería fases. Mira, creo que hay una confusión. Mi propuesta no va a la compra de la vacuna, va a ser parte del proceso de vacunación, porque el Estado no tiene una capacidad de gestión y logística para ser parte de la vacunación. Puede traer los 40 millones de vacunas, pero si tenga todas las dosis puestas en Perú, ¿en cuánto tiempo van a terminar de vacunarnos? Al paso que van con el 1 millón de vacunas que llegó, ¿qué? ¿Terminamos de vacunar a la población en 10 años? ¿Cuánta gente está muriendo? Entonces, es momento de hacer una alianza para que realmente podamos hacer un trabajo en conjunto y se pueda vacunar a toda la población en el menor tiempo posible. Ahora, ya que estamos hablando de vacunas, le lanzo la pregunta también a la candidata Ayastá, ¿no? En relación a lo que hemos visto terrible en la última semana de gobiernos regionales, alcaldes, donde se han saltado la cola también con el proceso de vacunación. El primero que se saltó la cola, y esto hay que recordarlo, fue el expresidente Martín Vizcarra. Se vacunó él, vacunó a su esposa y a su hermano. Luego hemos visto en Loreto, que también se saltan la cola, funcionarios públicos vacunándose. En Pucallpa, también un caso similar. Y lamentablemente estos casos se van a seguir repitiendo. ¿Qué se propone o qué visión tienen para evitar estos problemas desde Victoria Nacional? Mira, Omar, aquí hay un tema muy importante y esto es que este es el ejemplo que nos están dando las autoridades que tenemos en este momento. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo el Congreso actual en este momento? ¿Qué acciones está tomando, por ejemplo, la bancada de APP? ¿Cuáles son las acciones que necesariamente en este momento tienen que hacer la representación del pueblo donde están en este momento? Empezando por ahí. Y luego, con respecto de lo que dijo la señorita candidata al respecto de su propuesta, primero dijo vacunas por impuesto y luego nos dice que no, que solamente es para trasladar. Ahora yo le quiero preguntar, ¿sabe cuánta cantidad de empresarios ahorita están renegociando el pago de sus tributos, el pago de sus impuestos? Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedirles a ellos obras por impuestos y que adelanten ellos sus impuestos cuando están renegociando, cuando miles de peruanos ahorita se están quedando sin trabajo y cuando millones de peruanos se han quedado sin trabajo y sobre todo de las empresas que no tienen dinero para pagar? Ahora está diciéndome que son los micros y los pequeños, pero ¿cree que los pequeños van a tener la capacidad? Si es así, sinceramente, entonces ese proyecto que está avanzando nos dice ahora que ya es un proyecto de ley, pues qué bien, pero de acá lo que se trata es de trabajar desde el momento. Por mi parte, yo he venido trabajando en la fiscalización en el tema del COVID, cuando en San Juan de Miraflores, por ejemplo, en el año 2020 ha sido el primer distrito donde ingresó la DIVIAC, y eso ha sido una denuncia que se ha hecho por situaciones que hemos visto que han estado sucediendo de irregularidades con respecto de la repartición de las canastas, que inclusive hasta se ha detectado a través de la Contraloría que ha habido una persona fallecida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Queremos hacer acciones que funcionen inmediatamente o queremos hacer acciones que funcionen de aquí ante mucho tiempo? Lamentablemente ese proyecto de vacunas por impuesto, que ahora se convierte solamente para distribución y para que llegue, pues lamentablemente no va a poder contar con la ayuda de los privados. Porque los privados ahorita están renegociando cómo pagar sus impuestos. A ver, vamos a darle el derecho a réplica a la candidata Vidaurre. Sí. Le ha dicho que, que no hay varios huecos todavía en su proyecto y además le pregunta sobre qué está haciendo la bancada de APP, ¿no?, de Alianza para el Progreso, ante los casos terribles que vemos de vacunación irregular en diferentes regiones. Bueno, ella misma ha dicho que la bancada de APP justamente ha planteado propuestas y las ha puesto en mesa de parte. Entonces, en primer lugar, que mi propuesta puede tener un nombre, pero lo que abarca es diferente. Entonces, yo le puedo poner
nombre X, pero estoy explicando que mi propuesta va al proceso de vacunación. Y sí, se llama vacunas por impuestos, así como mi segunda propuesta es Oxi para salvar vidas. Lo que pasa, candidata Vidaurre, es que si usted dice que son vacunas por impuestos, implica que si yo compro vacunas, los voy a descontar de mis impuestos. No dice compra de vacunas mi propuesta. Mi propuesta dice vacunas por impuestos porque queremos ser parte del proceso de vacunación. Y en segundo lugar, todas las empresas tienen que hacer gastos en pruebas moleculares y en pruebas rápidas. ¿Cuánto se gasta cada 2 semanas o cada 20 días en esto? Es el mismo costo que sería una vacunación, porque la vacuna la va a poner el Estado, la va a poner el gobierno. Entonces, en vez de gastar cada 20 días ese dinero, solucionamos el problema. O usted me va a decir que con su fiscalización se va a acabar la pandemia. Creo que no, ¿verdad? Entonces, creo que justamente en vez de hacer críticas o antejuicios, creo que tenemos que dar la solución necesaria que necesita el país, que es culminar con la pandemia, atacar directamente lo que está sucediendo. A ver, ahí está, le ha tirado la pelota, candidata Ayasta, porque ¿cómo su fiscalización va a acabar con la pandemia? Es imposible que la fiscalización acabe con la pandemia, pero ¿sabe con qué puede acabar la fiscalización? Puede acabar con los corruptos. Y eso es lo que no está haciendo la bancada de APP. Yo en ningún momento he dicho que la bancada de APP lo está poniendo, lo ha dicho la señorita. En ningún momento yo lo he dicho. Ella ha dicho que ya tiene un proyecto de ley. Acá lo que necesitamos es derrotar a la corrupción. Y la única manera de derrotar a la corrupción es eliminar a los corruptos de este sistema que nosotros tenemos. ¿Qué está haciendo APP para derrotar a los corruptos? Lo único que hemos visto en esta pandemia es, por ejemplo, que los miembros que forman parte de su bancada se van a Estados Unidos mientras acá la gente se está muriendo y no tiene oxígeno, no tiene medicinas y está pidiendo y rogando porque se les llene el oxígeno o porque no tienen una cama UCI. Eso es lo que tenemos en este momento. Los más pobres son los que están sufriendo. ¿Cuántos niños se están quedando sin padres? Eso es lo que tenemos que atacar. Esta pandemia ya se viene en la tercera ola. Decir que con una fiscalización no va a haber, se va a acabar la pandemia, eso es absurdo. Nosotros tenemos que pensar, ya se viene la tercera ola y nosotros en este momento, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el resultado de la bancada de la señorita que está llevando? Nosotros necesitamos un partido político que venga de frente, que venga con las cosas y que llame las cosas como son. Yo no puedo decir que voy a hacer un proyecto de vacunas por un puesto y cuando después digan, no, pero es que no es para comprar la vacuna, es para comprar otra cosa. No, pues las cosas se llaman como son, porque si no, estamos yendo por el camino equivocado y mejor pues que mejor lo deje ahí, ¿no? A ver, candidata Vidaurre, le han recordado un hecho que pues sí generó bastante indignación al ver a ciertos miembros de APP irse a pasar la Navidad, el Año Nuevo a Miami, ¿no? A las playas de Miami en medio de una pandemia. ¿Cree que esto explica de alguna manera el hecho de que César Acuña no logre escalar en las encuestas? Mira, en primer lugar, yo estoy acá como candidata al Congreso y no en representación de otras personas ni puedo responder justamente por acciones de otros. Yo estoy acá con propuestas concretas, no diciendo qué podemos hacer en el futuro, sino yo he puesto mi proyecto de ley con reglamento de implementación, está en mi página web, justamente cualquier persona lo puede tomar y lo puede presentar al Ejecutivo o al Legislativo. Esas son cosas concretas. La señorita que se quiere referir a mí en una forma que ya estamos acostumbradas a ver cómo funcionan congresos anteriores, viniendo acá a atacar, cuando en realidad esta nueva generación de políticos lo que debería hacer es unirse y hacer justamente una reconciliación política, debería plantearnos cosas concretas para culminar con esta pandemia. Perfecto. Y bueno, es un punto válido también, candidata Ayasta, ¿no? Porque lo que dice es que usted viene aquí a atacar en este debate de ideas y nos hace recordar pues a los 5 años que hemos vivido de constantes ataques entre políticos, entre Congreso de la República, entre Ejecutivo, que llevó finalmente a un cierre del Parlamento primero y luego a la vacancia de un presidente de la República, más allá de que estemos a favor o en contra de, digamos, las acciones, ¿no? Por supuesto, Omar, pero acá lo importante es que Victoria Nacional no ha formado parte ni del Congreso disuelto, ni del Congreso actual, ni del Congreso que hizo el golpe de Estado. La bancada de la señorita, el partido que representa en este momento la señorita, yo no sé si ya será afiliada o es invitada, creo que le invitaron un día antes y ya se animó y dijo que sí. No, yo pertenezco al Partido Restauración Nacional, que ahora es Victoria Nacional, con mis pensamientos sólidos, con una doctrina básica, encaminada en la búsqueda de la honestidad que necesita este Congreso. Lo que las personas en este momento necesitan es honestidad, que se les diga las cosas por su nombre. Yo he venido aquí con mis propuestas y se lo he dicho.
Y la señorita lo que dice es que con la fiscalización se va a acabar la pandemia. Pues no se va a acabar totalmente, con nada se va a acabar. Solamente se va a acabar con la inmunización total y con que la gente deje de robarnos, con que las autoridades dejen de ponerse primero la vacuna, a ver, con que las autoridades vamos a darle para cerrar porque se nos acabó el tiempo. Y no se vayan de viaje cuando la gente se está muriendo. Vamos a darle la palabra para cerrar porque se nos acaba el tiempo a la candidata Vidaurre. A ver, le ha dicho si usted es afiliada, le han invitado recién, ¿qué tiene que responder? Soy invitada. Los 5 primeros números somos invitados. Perfecto. Bueno, ahí está, se terminó. Listo, muchísimas gracias para ambas. Un gusto tenerlas hoy viernes. Estamos con María Ayasta, candidata al Congreso por Victoria Nacional con el número 2, Victoria Nacional, que lleva como candidato a la presidencia George Forsyth, y Connie Vidaurre, candidata al Congreso por Alianza para el Progreso con el número 5, Alianza para el Progreso, que lleva a César Acuña como candidato a la presidencia. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó la semana. Muchas gracias para ambas señoritas ante todo. Y yo los dejo con Tatiana Alemán en las claves del día. Muy buenas noches y buen fin de semana, señores y señoras.